8 de la mañana en punto en esta primera edición de Noticias Caracol. Hemos escuchado las voces de prácticamente todos los protagonistas de la noticia política del momento, el terremoto político como lo hemos calificado. Acaba de hablar el ministro de la Política, Armando Benedetti, defendió, nos dice alguien por aquí, como gato patas arriba, la posición del presidente Petro de convocar a esa consulta popular a cambio del archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Congreso. Y ves, María Alejandra y Gabriel, una serie de inquietudes que se abren, no solamente sobre la estrategia política, el llamado a las calles, sino algo que usted me mencionaba hace instantes fuera de cámara, María Alejandra, y es lo farragoso que puede ser el trámite de esta consulta popular en el Congreso no, bueno, en el Congreso sí, porque tiene que ir al Senado de la República, y esto en año preelectoral, María Alejandra. Así es. Juan Roberto, la consulta popular es uno de los mecanismos de participación contemplados en la Constitución. Hay diferentes maneras de llegar a ellos. Unas son cuando vienen de iniciativa ciudadana, otras cuando vienen de iniciativa legislativa, pero sobre todo cuando vienen de iniciativa gubernamental de parte del presidente tienen unas características. En este caso, la consulta popular tendría que ser convocada por el presidente con una solicitud firmada por todos sus ministros al Congreso. El Congreso tendría un mes para poder tramitar esa solicitud y aprobar que se realice la consulta. Esta se realizaría, en caso tal de ser aprobada, 3 meses después, hasta 3 meses después. En ese caso se citaría, tendría que tener un texto de unas preguntas que se deben hacer técnicamente, no es cualquier pregunta la que va en una consulta popular. Allí se votaría por el sí y por el no para aprobar esa consulta. Una vez, esto tiene carácter mandatorio para el Congreso de la República, tramitar las leyes que se desprenderían de esas preguntas una vez, digamos, la gente haya votado con un muy alto umbral. Es el de los mecanismos de participación que más umbral requiere para ser aprobado. Las preguntas tendrían que tener una aprobación de sí y no, cada una de ellas, y luego el total de esa consulta, digamos, el texto absoluto, tiene que contar justamente con esa mayoría del umbral. Recordemos la consulta anticorrupción de hace unos años que promovieron las senadoras Claudia López y Angélica Lozano. Pues, ¿qué fue lo que tramitaron? Les faltó el 1% del total del umbral. De esas preguntas, que eran 7, 4 se han convertido en proyectos de ley que solamente 4 años después se han convertido ya en leyes. Es decir, este no es un trámite fácil. Las reformas no se pueden preguntar en la consulta, no se puede legislar a partir de la pregunta que se haga en la consulta. Entonces, no es fácil el proceso en el que el presidente ha querido iniciar, digamos, este proceso. Sin embargo, algunas fuentes del gobierno dicen, el presidente va a ir a esto. No es el único camino, porque también están agotando presiones políticas en el Congreso, como ya lo decíamos ahora. Colombia no ha tenido participaciones, salvo la consulta anticorrupción que teníamos, como decíamos ahora, no salió, y también el plebiscito por la paz. Son consultas populares en donde no se sabe muy bien qué puede pasar. El presidente podría arriesgarse también a tener una gran derrota en las urnas. No es tiempo preelectoral el mejor para plantear este tipo de consultas, sobre todo por lo mismo. Las consultas no se pueden convertir en leyes al otro día. Esa es una gran inquietud, María Alejandra. Gracias, nos vemos pronto. 8:04 minutos. Más allá de esto que nos mencionaba María Alejandra, y ya hablamos con Gabriel, está de por medio lo que muchos hoy califican como un tremendo choque de poderes, porque estamos hablando de un gobierno que dice el Congreso no me camina y pues me voy a la calle. Sobre esto, tal vez entender de lo que estamos hablando, escuchar la voz del doctor Alfonso Gómez Méndez, exfiscal, exprocurador general de la Nación y una de las voces más autorizadas de la vida política nacional, pues es bien interesante. Doctor Alfonso, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, y le reitero esa inquietud. Lo que el país hoy ve en medio de esta confusión es ese tremendo choque entre dos poderes. Y cuando hay tantos problemas, mire lo que está pasando en el Cauca, mire lo que les pasa a los trabajadores, mire la situación de la economía, pero el tremendo choque de poderes que estamos presenciando. Buenos días, doctor Alfonso. Muy buenos días. Mire, lo primero es que habría que como precisar unos conceptos. Uno, si la consulta popular la está planteando en serio el señor presidente, o si, como todo parecería indicar, es simplemente una amenaza
o una especie de cañazo al Congreso, porque más o menos lo que dice es, si se revierte, eso lo he oído, en función del gobierno, si se revierte la decisión de la Comisión Séptima, entonces no habrá consulta. Lo que me parece que le quita bastante peso y bastante seriedad a la propuesta. De ser coherente, el gobierno ha debido decir, retiro la propuesta y la someto a la decisión del pueblo. Esa es la primera precisión. Sí. La segunda precisión es la siguiente. Hablan de un bloqueo institucional. Eso es una equivocación. Aquí no hay un bloqueo institucional. No puede hablarse de bloqueo institucional cuando está funcionando el Congreso, están funcionando las Cortes, está funcionando el gobierno. Otra cosa es que el Congreso tiene autonomía para decir sí o no. Ese concepto de bloqueo institucional es, ahí sí cabe la expresión, muy peligroso, porque se ha utilizado en el pasado. El presidente Ospina Pérez, por ejemplo, cuando el Partido Liberal, los congresistas del Partido Liberal, en ejercicio de una función constitucional, le iban a hacer un proceso, un juicio por los episodios de la violencia, el presidente Ospina dijo que eso era incompatible con el mantenimiento del orden público y cerró el Congreso. Y hay que decir también, un antecedente que cuando es popular no es bueno, y es que cuando se argumentó la necesidad de la constituyente, se dijo que la Corte Suprema en 2 oportunidades había declarado inconstitucionales 2 reformas constitucionales, cuando era simplemente el mecanismo normal. La Corte puede decir sí o no. Lo que puede ocurrir también es que a cada momento el presidente puede decir, si en esta oportunidad me funciona, retiro la consulta. Pero si, por ejemplo, en la plenaria volviera a darse una situación parecida, entonces vuelve la consulta. O si la Corte Constitucional, en relación con las decisiones del Congreso y del Gobierno que están sometidas a su examen, si la Corte Constitucional falla en contra, entonces también diría otro bloqueo institucional y convocar una consulta. Me parece que se está desnaturalizando el sentido de este mecanismo de participación popular. Sí, me queda una inquietud porque usted hizo la foto, digamos, de verdad perfecta de lo que está pasando con las advertencias de rigor, doctor Alfonso, y es la de la forma como el gobierno está estigmatizando al Congreso. El ministro del Interior acaba de decirnos que hubo una actitud sospechosa, rara, casi que rayando en lo delincuencial. No lo dijo, pero lo sugirió. Ya varios de los congresistas que pidieron archivar la reforma dicen que los están amenazando. ¿Esto no es llegar a un lindero bastante complejo en un país tan complejo, doctor Alfonso? Sí, me parece, Juan Roberto, que esto pues no se debe hacer. Por eso decía que es una esa, porque sí, lo que está diciendo el gobierno es, como no me aprobaron, entonces más o menos recurro al pueblo, que es esa diferenciación, entre el Estado de Derecho y el Estado de opinión. Es decir, convoco las calles si el Estado de Derecho no funciona. Obviamente es legítimo que se haga un llamado en cualquier momento al pueblo, pero no en estas condiciones. Yo creo que estamos bordeando una peligrosa frontera. Vuelvo y repito para que quede claro, no es que se desconozcan la virtud de las consultas populares, pero es que hay que utilizarlas para lo que es. Así como fue también, y lo dije en su momento, y tal vez aquí mismo, engañosa la llamada consulta anticorrupción, porque claro, era una cosa muy popular que consistía en repetir muchas normas que ya lo hicieron, planteada entre otras cosas, por personas como Olmedo López, como Sandra Ortiz, como Carlos Ramón González, en la lucha contra la corrupción. Sí, pues doctor Alfonso, muy claro su descripción, muy clara su advertencia. De verdad, como siempre, un gusto escucharlo. Muy amable por atendernos.
Muy amable, muchas gracias. Alfonso Gómez Méndez, exfiscal, procurador, y dice el doctor Gómez Méndez algo que se está bordeando, Gabriel, para terminar, una situación riesgosa, pero al final del camino es el presidente volviendo a lo que más le gusta y donde más cómodo se siente, que es la calle. Pero además las manifestaciones en la calle. Pero y esto no se puede entender sin ver un poquito del contexto. Acuérdese en ese Consejo de Ministros que terminó en la implosión, y en el siguiente Consejo de Ministros el llamado del presidente Gustavo Petro a sus ministros ha sido convocar a la movilización social, llamar a la calle. Y yo creo que balcón, acuérdese el balcón en la Casa de Nariño, el balcón en la alcaldía. Entonces, yo creo que esto es el terreno perfecto para el presidente Gustavo Petro, y la gran pregunta que queda, Juan Roberto, es más allá de las consideraciones jurídicas. La consulta se puede convocar, sí, tiene tiempo, tiene requisitos. Desde un punto de vista político, ¿quién gana acá? Y parece que por primera vez parecen confluir tanto la oposición como el gobierno. El gobierno necesita tener una excusa para contribuir en esa narrativa de que lo están bloqueando, que no están dejando que avancen las propuestas. Y la oposición ve como una buena oportunidad, quizás, la consulta popular para refrendar en las urnas el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero es una apuesta muy riesgosa donde el único que pierde es el país y la institucionalidad. Y todo, mire lo que está pasando en el Cauca, mire lo que pasó en las últimas horas. Que no estamos hablando de los escándalos de corrupción, de la violencia, de los apagones. Al ministro Benedetti no le pudimos preguntar por todos los escándalos, todo lo que lo envuelve, ahí le preguntamos por lo de Reyes, pero eso al final del camino logran todos, unos y otros, poner una cortina de humo a los graves problemas que tiene el país. Gabriel, gracias. Juan Roberto, y a toda la audiencia, feliz día. Gabriel.